Apenas empezó a circular el rumor de que Jordi Cortizo había dejado entrever una supuesta crisis interna en el León, y toda la fiera explotó en conversaciones, debates, preocupación y muchísima especulación, porque cuando un jugador del peso mediático de Cortizo abre la puerta, aunque sea tantito, a la idea de que algo no anda bien, el eco retumba en cada esquina verde y oro de Guanajuato. La afición esmeralda, siempre tan atenta y celosa de lo que pasa dentro del vestidor, no tardó ni un segundo en convertir el rumor en el tema principal de todos los grupos, los cafés futboleros y los programas locales, porque la sola posibilidad de que existiera algún tipo de tensión puertas adentro, generó un torbellino de emociones que iba desde la inquietud hasta la incredulidad. Muchos aficionados empezaron a preguntarse qué pudo llevar a Cortizo a insinuar algo así, porque Jordi, conocido por su personalidad seria, profesional y muy reservada, rara vez emite comentarios que puedan interpretarse como indirectas sobre el ambiente en el equipo, lo cual aumentó aún más la sensación de misterio y tensión que rodeaba sus supuestas declaraciones. En redes sociales, los seguidores de León multiplicaron teorías, desde las más moderadas hasta las más extremas, porque cuando se trata de nuestro equipo, cualquier pequeño gesto, frase o silencio puede convertirse en una novela completa que solo la pasión futbolera es capaz de construir. Algunos hinchas comentaban que era imposible que hubiera una crisis real, argumentando que el grupo se veía fuerte, unido y con buena química en los últimos juegos, pero otros insistían en que había detalles recientes que sugerían roces internos, decisiones polémicas y momentos extraños en la cancha que solo cobraban sentido a la luz de este rumor. La especulación creció aún más cuando algunos periodistas locales afirmaron haber notado cierta incomodidad en el lenguaje corporal de ciertos jugadores durante entrenamientos y partidos, como si existiera una fricción silenciosa que apenas estaba manifestando y que, de confirmarse, podría explicar la supuesta crisis aludida por Cortizo. En medio de todo este caos informativo, los aficionados esmeraldas intentaban encontrar respuestas, reconstruir el contexto, analizar cada palabra y entender si realmente había algo que preocuparse, porque nadie quiere que la fiera entre en turbulencias justo cuando el equipo parece estar construyendo algo importante de cara al futuro. Otros seguidores, sin embargo, creían que el rumor era simplemente un malentendido o una exageración mediática, algo típico de estas épocas de especulación permanente en el fútbol mexicano, donde cualquier frase se magnifica y se convierte en un incendio antes de que alguien pueda apagarlo. Pero incluso quienes dudaban de la existencia de una crisis reconocían que algo debía haber detrás de este ruido, porque Jordi no es alguien que se preste fácilmente a chismes o interpretaciones ambiguas, lo que llevó a muchos a pensar que tal vez él había querido mandar un mensaje interno, un llamado de atención o una señal velada para el cuerpo técnico o la directiva. Las teorías crecieron todavía más cuando algunos medios insinuaron que Cortizo habría hablado de inconformidades en la gestión del equipo, una frase demasiado amplia y demasiado fuerte como para dejarla pasar sin analizar, sobre todo en un club donde históricamente las expectativas siempre son altas y el margen de error es pequeño. Los Esmeraldas, siempre apasionados, no tardaron en convertir esa frase en un rompecabezas emocional, especulando sobre si la supuesta crisis se debía a temas tácticos, decisiones de alineación, diferencias entre jugadores, conflictos por roles o simplemente frustraciones acumuladas por los resultados recientes. El rumor también despertó preguntas sobre cómo estaría manejando la directiva esta situación, porque cuando un jugador importante deja entrever algún tipo de malestar, aunque no lo exprese de manera directa, lo normal es que los altos mandos intervengan para evitar que los roces escalen o se conviertan en un problema real. Muchos aficionados recordaron episodios pasados en los que pequeñas tensiones terminaron afectando al funcionamiento del equipo, lo que aumentó la preocupación de que esta supuesta crisis pudiera tener repercusiones en el rendimiento de la fiera, sobre todo en momentos clave del torneo. Al mismo tiempo, algunos hinchas defendían la idea de que esta podría ser una oportunidad para fortalecer al plantel, porque a veces estas tensiones sirven para que las figuras hablen, aclaren puntos y reorganicen la dinámica interna para salir más unidos. Entre tanto rumor, empezó a hablarse de que otros jugadores también habrían mostrado señales de incomodidad reciente, lo que abrió aún más la puerta a teorías que iban desde problemas de vestidor hasta desacuerdos con el planteamiento táctico que el equipo ha venido trabajando en las últimas semanas. Varios aficionados destacaban que, aunque la situación no estaba confirmada, el simple hecho de que Cortizo fuera el nombre central de la especulación le daba mucha más fuerza a todo este escenario, porque Jordi no es cualquier jugador, sino alguien que entiende la presión, el entorno y el compromiso de vestir los colores de León. Algunos comentaristas deportivos insinuaron que el comentario de Cortizo podría estar relacionado con la exigencia natural de un equipo que siempre quiere competir arriba, porque la fiera no se conforma con participar, quiere pelear, ganar, trascender, y a veces esa presión puede generar desgaste emocional dentro del grupo. En las calles de León, los aficionados discutían la situación como si se tratara de un capítulo más en la novela interminable de este equipo tan querido y tan temperamental, porque León nunca pasa desapercibido, siempre da de qué hablar, para bien o para mal, y esto solo alimentó aún más el relato alrededor de la supuesta crisis. Otros seguidores, más optimistas,
Opinaban que tal vez todo esto era simplemente parte del proceso de adaptación de algunos jugadores y que la crisis aludida quizás era solo una expresión exagerada para referirse a diferencias normales en cualquier vestidor competitivo. Pero incluso quienes buscaban calmar los ánimos no podían ignorar que algo había captado la atención de Cortizo, algo lo suficientemente importante como para que la prensa empezara a conectar puntos y encender las alarmas en la afición esmeralda. Seguidores veteranos de León, acostumbrados a las montañas rusas emocionales de este club, señalaban que, crisis o no, la fiera siempre encuentra la manera de rugir cuando más falta hace, y que estos rumores podrían incluso servir para motivar al equipo a demostrar que está más unido que nunca. Las dudas crecían y crecían, pero nadie podía dar por sentado nada, porque este rumor surgió de una interpretación, de un gesto, de una frase suelta, y justamente eso lo hacía tan poderoso. La ambigüedad abre puertas que la imaginación se encarga de llenar. Los aficionados más apasionados exigían claridad inmediata, pero también entendían que los vestidores son espacios privados donde no siempre se puede ventilar todo públicamente, lo que solo aumentaba la especulación sobre lo que realmente podría estar pasando. Varios fanáticos empezaron a recapitular los últimos partidos buscando señales, momentos extraños, discusiones mínimas o reacciones inusuales que pudieran dar pistas sobre esta supuesta crisis interna, porque cuando la fiera huele algo raro, investiga hasta el final. Otros recordaban que el León ha pasado por momentos mucho más complicados y aún así ha logrado levantarse con coraje, garra y ese espíritu esmeralda que tantos años de gloria nos ha regalado, por lo que una supuesta crisis no sería suficiente para tirar por la borda los sueños de la afición. Las comparaciones con épocas pasadas se hicieron inevitables, especialmente con momentos en los que pequeñas tensiones derivaron en cambios importantes dentro del club, desde ajustes tácticos hasta modificaciones profundas en la estructura interna. Mientras tanto, los rumores continuaban creciendo, especialmente porque algunos periodistas nacionales empezaron a replicar la noticia, dándole mucha más visibilidad y convirtiendo este posible malestar en uno de los temas más comentados del fútbol mexicano. La afición de León reaccionaba con una mezcla de orgullo y temor, porque que el equipo sea noticia siempre llena de emoción, pero que lo sea por un posible conflicto interno genera ese tipo de zozobra emocional que solo los verdaderos hinchas conocen. La especulación alcanzó niveles tan altos que incluso se empezó a hablar de posibles reuniones internas, discusiones grupales y charlas privadas entre jugadores, aunque nada de eso estaba confirmado y probablemente eran solo hipótesis construidas por el ruido mediático. A pesar de todo, muchos esmeraldas destacaban que el equipo ha mostrado carácter en los momentos más difíciles, y que si efectivamente existiera alguna tensión, también existiría la capacidad para superarla antes de que afecte el rendimiento dentro de la cancha. Otros aficionados se preguntaban si este rumor podría tener impacto en la relación entre Jordi Cortizo y el cuerpo técnico, especialmente si sus comentarios fueron interpretados como una crítica indirecta a la dirección del equipo. En las últimas horas, empezaron a surgir más elementos que alimentaban la narrativa del rumor, incluyendo supuestas diferencias entre algunos jugadores respecto al planteamiento táctico y roles específicos, aunque nuevamente nada estaba confirmado. El ambiente esmeralda era un hervidero de emociones, porque la pasión por este equipo no permite quedarse callado cuando hay algo que huele raro, y la sola palabra crisis provoca escalofríos en cualquier aficionado verde. También hubo quienes señalaron que este tipo de rumores podrían ser utilizados por rivales para desestabilizar a León, aprovechando cualquier oportunidad para sembrar dudas y complicar el ambiente interno del equipo. Pero más allá de teorías externas, lo que realmente preocupaba a la afición era el silencio del resto del plantel, porque la ausencia de comentarios puede interpretarse de muchas maneras, desde prudencia hasta confirmación implícita. Mientras tanto, la directiva seguía guardando silencio absoluto, lo que alimentaba aún más la sensación de que algo importante estaba ocurriendo entre bambalinas, o que al menos estaban analizando la situación de manera interna antes de emitir cualquier postura. Los aficionados más analíticos recordaban que Jordi Cortizo viene de un perfil competitivo y exigente, y que si insinuó algo relacionado con una crisis, probablemente era porque buscaba levantar la voz en nombre del equipo, no porque quisiera generar caos. El rumor también motivó la discusión sobre liderazgo dentro del plantel, y sobre qué jugadores deberían asumir un rol más activo en momentos de tensión emocional interna, especialmente ante los retos que se vienen en el torneo. En algunos sectores de la afición se empezó a hablar de una posible desconexión entre el discurso del cuerpo técnico y las expectativas de ciertos jugadores, una teoría que, aunque especulativa, resonaba fuertemente en la comunidad esmeralda. La posibilidad de que existiera falta de comunicación dentro del grupo también tomó fuerza, porque muchas veces las crisis no nacen de un solo problema, sino de pequeñas acumulaciones no atendidas a tiempo. A medida que el rumor crecía, los aficionados comenzaron a exigir que el equipo mostrara una reacción contundente en el próximo partido, porque la cancha siempre ha sido el lugar donde el León responde a las dudas y demuestra su verdadero carácter. Pero incluso con la posibilidad de que todo fuera una exageración, los hinchas seguían atentos a cada movimiento, gesto o publicación de Cortizo, buscando pistas que confirmaran o negaran la existencia de tensiones internas.
Algunos opinaban que Jordi había sido malinterpretado por los medios, mientras que otros insistían en que el jugador estaba enviando un mensaje directo a la directiva sobre la urgencia de resolver ciertos temas internos antes de que sea demasiado tarde. Muchos aficionados también recordaban que esta no sería la primera vez que un jugador expresa de manera indirecta su inconformidad, lo que añadía más combustible a la especulación que estaba incendiando el entorno Esmeralda. La narrativa creció al punto en que se decía que la supuesta crisis estaba relacionada con decisiones recientes que habían generado incomodidad en el vestidor, especialmente en jugadores que sintieron que sus roles habían cambiado sin explicación clara. Otras voces insistían en que el problema podría estar ligado a la presión por resultados, porque el León es un equipo que siempre aspira a competir arriba y cualquier bajón puede generar tensión emocional entre jugadores y cuerpo técnico. La afición seguía cada detalle con obsesión, porque cuando se trata de nuestro León, todo importa, todo pesa, todo se magnifica, y por eso este rumor cobró vida propia hasta convertirse en la historia más comentada de la semana. Algunos sectores más encendidos del fandom empezaron a pedir cambios urgentes, proponiendo ajustes en la alineación o incluso modificaciones en el planteamiento táctico, basándose exclusivamente en la idea de que una crisis debía ser atendida con decisiones fuertes. El rumor también generó preocupación sobre cómo esta situación podría afectar el ambiente durante los entrenamientos, ya que la tensión emocional puede influir negativamente en el desempeño del plantel si no se maneja adecuadamente. Entre tanto ruido, algunas fuentes cercanas al club afirmaron que no había ningún problema grave, pero sus declaraciones fueron vistas con desconfianza por algunos aficionados que consideraban que el club simplemente intentaba bajar la temperatura mediática. Otros hinchas, sin embargo, tomaron esa postura como una señal de tranquilidad, creyendo que todo este revuelo había sido inflado por la prensa buscando generar clics y polémica alrededor de un comentario sacado de contexto. Mientras el debate seguía ardiendo, los aficionados se mantenían firmes en su apoyo a León, porque crisis o no, el amor por la fiera es inquebrantable y no depende de rumores ni de especulaciones pasajeras. La tensión aumentó aún más cuando algunos analistas comenzaron a vincular este rumor con decisiones administrativas recientes, insinuando que podría haber diferencias internas en la estructura del club que estaban impactando al ambiente deportivo. Aunque nada de esto estaba confirmado, la narrativa que rodeaba a León se volvió cada vez más emocional y compleja, convirtiendo cada pequeño gesto del plantel en una posible pista sobre lo que realmente estaba sucediendo. La posibilidad de que Cortizo estuviera tratando de proteger al equipo también fue discutida, porque a veces los jugadores expresan incomodidades como una forma de exigir mejoras internas sin perjudicar públicamente al grupo. Entre los hinchas se repetía la frase "si Cortizo habló, es por algo", reflejando la confianza que muchos aficionados depositan en él como figura sensata, madura y comprometida con el proyecto Esmeralda. Los aficionados más veteranos recordaban que rumores como este han aparecido en todas las épocas del club, y que, aunque algunos resultaron ciertos, muchos otros no pasaron de ser simples cuentos amplificados por la pasión futbolera. Pero la intensidad con la que se discutía el tema demostraba que la afición quiere claridad, quiere certezas, quiere transparencia, porque la Fiera es un equipo demasiado grande como para permitir que el ruido externo nuble el objetivo deportivo. Se empezaron a escuchar voces que pedían unión dentro del equipo, recordando que el León ha construido su grandeza sobre la base de la resiliencia, la garra y la capacidad de levantarse cuando otros dudan de él. También hubo quienes señalaron que este rumor podría marcar un antes y un después, dependiendo de cómo reaccione el equipo y la directiva los próximos días, porque lo que hoy es especulación podría convertirse mañana en una oportunidad de fortalecer al grupo. Algunos periodistas empezaron a hablar de posibles charlas privadas entre jugadores líderes, intentando bajar tensiones y establecer un ambiente más armónico en el vestidor, aunque nuevamente esto no podía confirmarse. La afición, mientras tanto, seguía firme, analizando cada partido, cada gesto, cada palabra de Cortizo, esperando señales que confirmaran que todo era simplemente ruido mediático y que la Fiera seguía rugiendo con fuerza. Los esmeraldas más optimistas señalaban que a veces las crisis, reales o inventadas, sirven para despertar al equipo y llevarlo a dar un golpe de autoridad en la cancha, demostrando que está más vivo que nunca. El rumor también generó discusiones sobre qué tan saludable es que este tipo de tensiones se hagan públicas, ya que algunos consideran que hablar abiertamente de problemas internos puede crear más presión que soluciones. Pero otros opinaban justamente lo contrario, argumentando que la transparencia puede ayudar a disipar malentendidos y fortalecer la relación entre afición y jugadores, especialmente cuando el equipo atraviesa momentos sensibles. La narrativa dominante seguía girando en torno a esa supuesta frase de Cortizo y lo que realmente había querido transmitir, porque cada interpretación llevaba a una conclusión distinta sobre el estado emocional del vestidor. Varios aficionados se mostraban confiados en que el cuerpo técnico sabría manejar la situación con prudencia, porque este tipo de rumores pueden desestabilizar si no se abordan con inteligencia y liderazgo. A pesar de la incertidumbre, el sentimiento general era que el León es más grande que cualquier crisis, real o imaginaria,
y que la unión del equipo y la pasión de la afición siempre han sido su mayor fortaleza. El hecho de que la directiva aún no emitiera un comunicado solo aumentaba el misterio, pero también dejaba abierta la posibilidad de que estuvieran trabajando internamente para aclarar la situación sin alimentar el ruido mediático. Muchos hinchas reafirmaban su apoyo a Cortizo, convencidos de que si expresó algún tipo de preocupación, fue porque realmente desea que el equipo mejore y alcance su máximo potencial. La especulación continuó creciendo incluso fuera de México, donde algunos medios internacionales retomaron el rumor, aumentando aún más la presión alrededor del equipo Esmeralda. Sin embargo, la afición seguía firme en su convicción de que la historia del León está hecha de momentos difíciles superados con carácter, lo que les daba esperanza de que cualquier tensión interna sería resuelta a tiempo. En los alrededores del Nou Camp, se respiraba un ambiente extraño, mezcla de expectativa, nervios y orgullo, porque el León vuelve a estar en el centro de la conversación futbolera, y eso nunca pasa desapercibido. La pregunta que todos repetían era la misma: ¿hay o no una crisis? Y aunque nadie tenía la respuesta definitiva, todos coincidían en que la Fiera debe responder en la cancha para cerrar bocas y apagar rumores. El apoyo al equipo no disminuyó, al contrario, muchos aficionados señalaron que este es precisamente el momento en el que el León necesita sentir el rugido de su gente, porque los grandes clubes se levantan en la adversidad. El rumor también abrió espacio para reflexionar sobre la importancia del liderazgo dentro del plantel, y sobre cómo las voces más influyentes deben mantenerse firmes para evitar que la especulación desvíe al equipo de su camino. Aunque la tensión parecía aumentar, también lo hacía la expectativa de que el León pudiera dar un golpe de autoridad en su próximo partido, demostrando que la supuesta crisis no era más que un espejismo mediático. Mientras tanto, en redes sociales, la conversación seguía ardiendo, alimentada por nuevas teorías, interpretaciones y lecturas sobre cada movimiento de Cortizo, lo que demostraba lo importante que es para la afición saber qué pasa en su club. Los aficionados más apasionados insistían en que el León es una familia, y que como en toda familia, puede haber desacuerdos, pero lo que importa es que al final todos remen hacia el mismo lado. Otros señalaban que esta situación podría unir más al grupo, porque a veces es necesario enfrentar un momento incómodo para salir fortalecidos y con un sentido renovado de identidad colectiva. El rumor también provocó reflexiones sobre el papel de la prensa y cómo una frase puede convertirse en narrativas gigantescas que condicionan la percepción pública del equipo. Varios hinchas se mostraban inquietos, pero también confiaban en que la Fiera sabe manejar la presión, porque si algo caracteriza a León es su capacidad de rugir más fuerte cuando otros quieren apagarlo. La conversación se volvía cada vez más emocional, porque la afición esmeralda no tolera incertidumbre cuando ama tanto a su equipo, y esa pasión es precisamente lo que hace de León un club tan especial. Las miradas se concentraban en Jordi Cortizo, no solo como protagonista del rumor, sino como pieza clave para entender cómo está realmente el ambiente dentro del equipo, y si sus palabras buscaban construir o simplemente desahogar una frustración puntual. Aunque la supuesta crisis seguía sin confirmarse, la narrativa ya había tomado fuerza, convirtiéndose en uno de los temas más discutidos del fútbol mexicano, y demostrando que el León siempre genera impacto. A medida que pasaban los días, la afición pedía una respuesta clara, pero al mismo tiempo sabía que no todo se puede resolver con comunicados, porque muchas veces la verdad se muestra en el compromiso diario y en el rendimiento en el campo. La expectativa por el próximo partido crecía intensamente, porque parecía que ahí, en esos 90 minutos, se definiría si la Fiera rugía o si realmente había grietas que atender dentro del plantel. Los hinchas insistían en que este era el momento para cerrar filas, apoyar al equipo y demostrar que el León no está dividido, sino más vivo que nunca, listo para enfrentar la tormenta y salir fortalecido. El rumor, aunque inquietante, también reveló algo hermoso: la gigantesca pasión que despierta el León, capaz de mover emociones y generar debates que solo un club grande puede provocar. Mientras los aficionados seguían analizando cada detalle, también crecía la esperanza de que este ruido sirviera para que el equipo se reencontrara consigo mismo y retomara el camino con más fuerza que antes. Las teorías seguían multiplicándose, pero el sentimiento esmeralda permanecía intacto. Pase lo que pase, el León siempre será motivo de orgullo, debate y pasión infinita. Las discusiones sobre la supuesta crisis revelada por Cortizo continuaban intensas, pero también mostraban el compromiso emocional de la afición, que exige, ama, critica y apoya con la misma intensidad. Y en medio de la incertidumbre, una verdad se hacía cada vez más clara: el León no es un equipo más, es un sentimiento profundo, y por eso cualquier rumor se convierte en una novela que nos tiene al borde del asiento. Mientras este capítulo se sigue escribiendo, la Fiera avanza, la afición ruge, y Cortizo se convierte en el centro de una historia que, verdadera o no, demuestra el enorme impacto que tiene cada palabra cuando se pronuncia dentro del corazón esmeralda. Porque crisis o no, rumores o no, lo que está claro es que el León siempre vuelve, siempre lucha y siempre encuentra la forma de rugir más fuerte que el ruido que intenta rodearlo. Y así continúa esta historia que mantiene a todo Guanajuato en suspenso,
esperando el próximo rugido que confirme que la fiera está más viva, más unida y más peligrosa que nunca. Les presentamos las últimas noticias de León. Suscríbanse a nuestro canal y dejen su like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.